La oportunidad de revolucionar. Ricardo Grandío presenta los días miércoles de 18 a 19 el programa más revolucionario de todos los tiempos. Revolucioná con nosotros. Revolucioná con nosotros. Estamos al aire, online y en YouTube Live. Todos los miércoles, de 12 a 13, tenés 60 minutos para volver a ser protagonista de nuestra historia. Dales a nuestras banderas. Porque mejor que decir es hacer. Presentado por la agrupación 16 de noviembre. Moneda de cambio. Martes, 18 horas. Conduce Mario Rodríguez Muñoz. El mundo de los negocios por los que saben de negocios. Hola, soy Hugo Bab Quintela. Nos encontramos todos los sábados a las 3 de la tarde para charlar sobre teatro, cine y tele, recorrer algunos libros, invitar amigos y escuchar buena música. Vos ya nos conocés. Somos El Gato en la Ventana. Y todos los sábados a las 3 de la tarde te estamos esperando. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, Arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On By, un clásico de Bert Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerlas deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en salud.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirschbaum de la República del Perú. Tren Nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita es qué caminos tomaremos para llegar a destino. Ya salimos. Gaby, apúrate porque está arrancando el tren a todo vapor. ¡Estoy llegando, Julito! Me parece bien y agárrate del estribo y subí, Gaby, porque hoy tenemos un flor de invitado que va a hablar de un tema que nos va a ser muy interesante, que de algún modo nos va a afectar la cabeza un poquitito. Y fundamentalmente me gustaría que comencemos hablando, mira, antes de que nos olvidemos, de qué tienen que hacer los oyentes, que después yo voy a ofrecer unas obras de teatro. ¿Qué tienen que investigar para poder acceder a las obras de teatro que vamos a ofrecer en el primer corte, en el primer previo al corte del programa? Bueno, los oyentes tienen que trabajar un poquito,
Les vamos a hacer una pregunta hoy que tiene que ver justamente con el tema del día, para poder llevarse entradas para espectáculos o el libro de Santiago Bilinkis, que es nuestro invitado del día de hoy. La contraseña, Gaby, la contraseña, porque estoy ansioso por escuchar la contraseña. ¿Qué tienen que hacer los oyentes para ganarse las entradas? Tienen que responder cómo se llamó la computadora que derrotó en 1997 al ajedrecista por entonces campeón del mundo, Garry Kasparov. ¿Vos la sabés la respuesta? Por supuesto, Julito. Bueno, queridos amigos, pónganse a trabajar y realmente esta va a ser el voucher para poder conseguir entradas para estos días, ¿no es cierto, Gaby? O ganarse el ejemplar del libro Pasaje al Futuro de Santiago Bilinkis, que tenemos un ejemplar para sortear entre los oyentes que respondan correctamente a la pregunta. Muy bien, Gaby, eso fue muy importante. Queridos amigos, como se darán cuenta, el tema de hoy va a girar por algunas insinuaciones que dijimos recién, como por ejemplo, qué deben investigar para poder acceder a las obras de teatro. Vamos a hablar sobre el futuro, pero fundamentalmente lo vamos a enfocar desde la incidencia sobre nuestras vidas, que va a cambiar radicalmente. Y me gustaría preguntarle muchas cosas a nuestro invitado de hoy. Está acompañándonos Santiago Bilinkis. Santiago, muy bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Un placer recibirte nosotros. Queridos amigos, para aquellos que quieran conocer algo de Santiago, además de lo que es sabido, es emprendedor serial y tecnólogo. Uh-huh. Eso es una autodefinición, yo creo, ¿no es cierto? La de emprendedor serial. Sí, bueno, en realidad emprendedor serial tiene que ver con fundar compañías y no hacerlo por una sola vez, sino seguir haciéndolo a lo largo del tiempo. Es una expresión bastante común en inglés, que le llaman serial entrepreneur. En castellano por ahí suena más a asesino serial que otra cosa, pero... Yo creo que lo tenés inscripto ahí en el código genético. Bueno, por eso y le hice explicar al invitado, Gaby, de qué se trataba el ser emprendedor serial. Sí. Y este emprendedor y serial y tecnólogo es autor del libro Pasaje al Futuro. Estudió economía en la Universidad de San Andrés. En 2010 asistió al Singularity University en una sede de la NASA en Silicon Valley, donde estudió con destacados científicos del mundo. Gran divulgador, incluye una columna radial en Basta de Todo, ¿no es cierto? Uh-huh. Interesante esto, también nos vas a hablar de esto. Dale, cómo no. Fue distinguido como personalidad destacada en el campo de la ciencia y tecnología por la ciudad de Buenos Aires y es cofundador de muchas empresas, entre las cuales podemos mencionar a OfficeNet. Que ayer cumplió 20 años, así que es todo un momento que los cumplas especial. Feliz. Ayer escribí y publiqué en mi blog y en las redes mis reflexiones a 20 años de haber creado mi primer emprendimiento. Muy bien. Bueno, por eso quise mencionar, como vos me lo pasaste, Gaby, al principio del programa, realmente este lanzamiento inicial. Además, sos organizador de TED, TED para Buenos Aires. TEDx Río de la Plata. Y lanzador de TED Río de la Plata. Sí. Perfecto. Bueno, querido invitado, por lo visto hoy vamos a tener que hablar de muchas cosas en lo que hace a la idea del futuro. Me gustaría que nuestros oyentes estén muy atentos a lo que vamos a ir charlando y también vayan imaginándose lo que vamos charlando. ¿Cómo se verá afectada nuestra vida futura con este avance tecnológico, no? Mira, obviamente de muchas maneras, ¿no? Lo interesante es que cuando uno le pide a la gente que imagine el futuro, digamos, todos experimentamos hoy en día el vértigo del cambio tecnológico, ¿no? Y muchos vivimos medio con la lengua afuera, tratando de seguirle el ritmo a cómo cambian todas las cosas más y más rápido. Sí. Pero al mismo tiempo, cuando nos piden que imaginemos el futuro, sí, a la mayoría le cuesta imaginarse un mundo demasiado diferente del actual. Y por eso la sensación, los que nos dedicamos a pensar el futuro y a entender el cambio tecnológico, te das cuenta que para la mayoría de la gente no está viendo venir los cambios que se avecinan en su vida. Ese fue un poco el motivador de mi libro, el motivador de lo que yo intento hacer desde la radio, en mi columna los domingos en La Nación, que es abrirle los ojos a la gente respecto de los cambios que se vienen, que van a producir transformaciones profundas y que no conviene que nos agarren con la guardia baja. Uh-huh.
Sí, porque incluso en muchas ocasiones hay como una adopción algo ingenua y no pensada, digamos, de la tecnología, ¿no es cierto? No se reflexiona mucho sobre los usos, digamos, el tipo de socialidad que instauran. Digamos, vos, de alguna manera en las conferencias, en el libro, decís, bueno, estamos parados en determinado lugar y vamos hacia otro lugar. ¿Podemos hablar de un cambio de época? Uh-huh. Yo creo que sí, creo que nuestra generación va a ser recordada como una generación a la que le tocó un momento único en la historia de la humanidad. Fíjate, por ejemplo, en un estudio publicado por el Banco Mundial el año pasado, el Banco Mundial estima que en los próximos 20 años 2/3 de los empleos actuales van a dejar de existir. Claro. Nunca jamás en la historia de la humanidad ocurrió que 2/3 de los trabajos desaparezcan en un proceso de 2 décadas. No. Entonces realmente estamos viviendo un momento único. Único con lo bueno y único con lo malo, ¿no? Un momento que va a implicar desafíos enormes de adaptación. Ahora vos fíjate, en mi columna en Basta de Todo, hablé hace unos meses de los trabajos del futuro, qué va a pasar con los trabajos actuales y qué trabajos pueden llegar a aparecer. Y yo muchas veces antes de salir al aire hago una encuesta en mis redes a los oyentes para incorporar las opiniones en el material de la columna. Preguntándole a los oyentes y sabiendo que 2/3 de los empleos van a desaparecer, cuando vos le preguntás a la gente, ¿tu empleo va a deseparecer? 70% de la gente opina que no. Y obviamente, salvo que justo de casualidad todos los que escuchan la radio trabajen en ese 33% de empleos que subsistirán, más bien da para pensar que la gente no se está dando cuenta los cambios que se vienen, ¿no? Y en definitiva, cuando vos te vas a enfrentar a un cambio grande, es ideal que te agarre preparado tanto en tu disposición para cambiar como en tu capacidad de hacerlo. Vos, para poder explicar esto de algún modo y que no estemos tan desinformados, sí, comenzás muchas veces diciendo que para hablar del futuro, vos comenzás hablando del pasado del futuro, del presente del futuro y del futuro, por último, del futuro del futuro. Sí, en definitiva, digamos, uno tiende a pensar el futuro basado en la experiencia previa, ¿no? Y la experiencia previa, el mundo no cambiaba demasiado rápido, nunca cambió demasiado rápido. Si vos pensás tecnologías más antiguas como los autos, un auto, si tenés un auto de hace 10 años, lo cambiás por un auto nuevo y no cambia nada. Un avión de hace 10 años a un avión nuevo no cambia nada tampoco. La primera transformación tiene que ver con la aparición de la informática, hace un poquito más de 40 años. Las computadoras son la única cosa inventada por el hombre que avanza a un ritmo completamente diferente a todas las cosas que inventamos antes. Las computadoras más o menos duplican su potencia cada 2 años. Eso es lo que hace que, si bien un auto de hace 10 años es igual a un auto de ahora, un celular de hace 10 años es absolutamente ridículo e incomparable con un celular actual. Y un celular de dentro de 10 años será aún más incomparable. Esta característica que tiene la informática, hasta acá solo afectaba el hecho de los que usamos la compu o el celular, pero ahora estamos empezando a usar computadoras para cosas muchísimo más interesantes y más sensibles. Sobre todo en todo lo que tiene que ver con los avances de la inteligencia artificial. Hoy en día estamos preparando computadoras para ser periodistas, estamos preparando computadoras para ser médicos, estamos preparando computadoras para ser abogados. Y eso es lo que en definitiva va a introducir cambios mucho más profundos en cosas que hasta acá no cambiaban nada, digamos. Como por ejemplo agregar computadora también a los autos. Bueno, completamente. Fíjate, un cambio radical en el auto. Fíjate que el ejemplo más interesante, si vos tenés un teléfono celular, aun cuando no cambies de teléfono, cada 3, 4, 5 meses se te produce una actualización del software del teléfono y el teléfono gana funcionalidad sin que lo hayas cambiado. El mismo teléfono de repente tiene funciones que antes no tenía. Yo tengo un auto de hace 5 años y es exactamente igual. No cambia nada ni cambiará nada. Y si me quedo con este mismo auto 5 años más, dentro de 5 años va a seguir siendo igual. Eso es ridículo. Y el primero que entendió esto es el más brillante emprendedor de la actualidad, Elon Musk, fundador de Tesla. Tesla dijo, el auto no es un auto. El auto es un hardware como cualquier computadora. Y vos con tu Tesla, si tenés, bueno, no hay en la Argentina, ¿no? Pero en Estados Unidos ha vendido muchos autos. Tu Tesla, vos te vas a dormir, lo dejás conectado a internet,
se actualiza el software del auto. Te levantás a la mañana y el auto hace cosas que el día anterior no hacía. Digamos, ese es el, en la medida que las computadoras se van metiendo en más y más lugares, empiezan a pasar cosas que antes no pasaban, y ese es el cambio más profundo que se viene. Sí, yo te voy a dejar ahora suspendida una pregunta porque vamos a ir a un segmento musical. Pero me gustaría que nos contaras, en tu opinión, cuáles son los sectores que van a, digamos, sufrir un mayor impacto, y aquí se enlazan otras dos cuestiones que tienen que ver con la educación, por un lado. Fundamental. Y otro tema muy interesante para reflexionar, que es algo que vos mencionaste en alguna conferencia, que es esta relación entre el trabajo, el ingreso y la identidad, que es muy, muy interesante para pensar. Dale. Buenísimo para nuestro segundo bloque. Excelente. Lo abordemos. Pero antes, Gaby, ¿qué vamos a escuchar? Bueno. ¿Y a quién? Hoy, para nuestro momento musical, les traje una banda británica de indie rock formada en el año 2007 y cuyos trabajos me resultan muy interesantes. La banda se llama Alt-J. El signo de la banda es la letra griega delta, que en matemática indica cambio o variación de magnitud. Y vaya si estamos hablando de cambios en el día de hoy. En el año 2012, por su álbum debut Anawism Wave, ganaron el premio Mercury. El primer tema que vamos a escuchar se llama Breeze Blocks. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, to toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump your ankles and as my heart is shutting up. Do you know where the wild things go? They go on to take your honey. Bring down our sleep, build our breakfast, now let's eat my love, love, love. She bruises calls, she splutters pistol shots. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, love, love. La la la, muscle to muscle and toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump out. Your anger turned as my eyes shutting out. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene, my love, love, love. But please don't go, I love you so, my lovely. Please don't go, I love you so, I love you so. Mientras escuchamos de fondo la música que nos anunció recién hace un ratito Gaby, las obras de teatro que tenía para ofrecerles para hoy son estrenos. El viernes a las 22:30, Noemas, es una recreación de Rayuela de Cortázar. El sábado a las 21, Criminal, un matrimonio con cada uno con su psicoanalista, y se trata de un crimen pasional que se podría llegar a evitar. El sábado a las 22, Plantas de Interior, son lazos de amor entre 6 personajes en un pequeño departamento. Y el último estreno que les ofrezco, domingo a las 20, Cenizas en las manos, en un país devastado por la guerra, 2 hombres y su tarea de quemar las víctimas. Bueno, estos son los estrenos. Y siguen en cartel Fanny y el Almirante el jueves a las 21, Sherlock Holmes el sábado a las 23, Rehenes el viernes a las 21:15 y De Muerte Andamos el viernes a las 21.
Para todos aquellos que llamen aquí al 4899-1623, donde Laurita atentamente va a responder las llamadas telefónicas, pueden acceder a estas obras de teatro que les ofrecí. Repito el teléfono, 4899-1623. Radio Palermo. Roticería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Roticería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard! Gracias, Maximiliano Perel. Seguimos aquí en Tren Nocturno. Reitero, 4899-1623. Nuestro correo trenradio@gmail.com. trenradio@gmail.com. Seguimos acompañados de Santiago Bilinkis. Para los que entraron tarde al programa, emprendedor serial y tecnólogo, autor del libro Pasaje al Futuro. Estudió economía en la Universidad de San Andrés y en el 2010 asistió a la Singularity University, me salió cualquier cosa, en una sede de la NASA en Silicon Valley. Gran divulgador, incluso una columna radial en Basta de Todo. Es cofundador de muchas empresas, entre las cuales su primera fue OfficeNet, que acaba de cumplir sus 20 añitos. Uh-huh. Santiago, y bueno, vamos a Gaby. Sí, quedó suspendida esta cuestión vinculada a cuáles te parecen que son los sectores que van a tener mayor impacto. Y desarrollar un poco algo que está muy interesante para pensar, que es esta relación entre trabajo, ingreso e identidad. Mira, a mediano plazo, pensando esos 10 o 20 años, todos los sectores van a ser afectados. La pregunta no es tanto cuáles, sino cuándo y cuándo le va a tocar a cada uno, ¿no? Claro. Quizá uno de los cambios más cercanos, más inminentes, tenga que ver con todo el tema de autos autónomos. El mes pasado, en la conferencia TED, Elon Musk, este mismo que hablábamos recién de Tesla, anunció que espera tener autos completamente autónomos, es decir, autos donde no haga falta, pueden ir vacíos, sin conductor, o que el conductor, el teórico conductor, vaya leyendo un libro o durmiendo una siesta. Autos que puedan manejarse completamente solos en 2 años. O sea que hasta acá, algo que parecía más bien ciencia ficción, no solo no es ciencia ficción, sino que es bastante inminente. Para nosotros es una excelente noticia, porque los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de personas jóvenes en el mundo, y con autos manejados por computadoras, los accidentes de tránsito prácticamente van a desaparecer. Para graficarlo, creo haber leído, si no, corregime si está mal, que han recorrido ya 1 millón de kilómetros. Tesla tiene más de 100 millones de kilómetros. 100 millones de kilómetros recorridos y un solo accidente. Hubo un accidente el año pasado donde un camión cruzó la autopista de manera repentina. El auto autónomo no detectó al camión y lo chocó y hubo una muerte. Pero igual, ojo, los autos de hoy no son todavía completamente autónomos. Los autos completamente autónomos vienen en 2 años, ¿no? Ahora, para nosotros es una excelente noticia. Ahora, para todos los que trabajan profesionalmente conduciendo, taxistas, colectiveros, choferes de ómnibus de larga distancia y camioneros, la profesión se acaba. O sea, en 10 años no hay más camioneros. Entonces, lo mismo que para el 97% de la población es una excelente noticia, para el 3% que trabaja conduciendo no es tan buena. Este es un buen ejemplo de cómo profesiones que han existido por años y años y años, bastante rápido pueden desaparecer de un plumazo. Sí. Y que claro, ahí está el tema justamente del trabajo, ingreso e identidad. ¿Cómo reformulamos? Porque obviamente esto va a traer
digamos, problemas inéditos, cuestiones éticas. Y Gaby, tantos problemas que, por ejemplo, Federico de Barrio Norte nos envió un correo que dice: buenas noches, querido Santiago, ¿podría decir lo que piensa deberíamos tener en cuenta o cómo sería conveniente actuar para que nuestra vida sea afectada lo menos posible por el avance tecnológico? Este mail me lo enviaron a mi casa. Okay. Lo quise reenviar porque me pareció muy interesante para hablar de varias cosas hoy, a raíz de esta pregunta. Mira, gracias, Federico, por el correo. Yo lo que le diría es, de lo que se trata no es de que te afecte lo menos posible. O sea, la mayoría de los efectos son efectos excelentes, ¿no? O sea, uno quiere que la tecnología... Si pensás hace 100 años te morías de una gripe. Y que te afecte lo menos posible sería decir, bueno, no tomo ibuprofeno porque no quiero que la tecnología me afecte. En definitiva, la mayoría de los efectos son positivos y uno tiene que ir buscando cómo hacer que la tecnología sí te afecte en todas las áreas cuyo efecto es positivo y protegiéndose un poco en aquellas áreas donde no conviene tanto. En definitiva, igual, la otra cuestión es que aun cuando el efecto pueda ser negativo, como puede ser el caso de los autos autónomos para los camioneros, el camino es inevitable. Entonces tampoco se trata de ver cómo te proteges, sino cómo cambiás vos para que, en definitiva, las cosas que vayan pasando te resulten favorables y no perjudiciales. Claro, por eso te decía, este mail venía enviciado por algo que me hizo acordar un chiste de Mafalda. Mafalda decía que los viejos, o la gente grande, para no decir viejos, miran el pasado con la nuca. Un poquito, nuestro oyente de acá, y yo también en muchas ocasiones, muchísimas, hago lo mismo. Todos lo hacemos, Perdón, miran el futuro con la nuca. Perdón, Mafalda dijo eso. La gente grande mira el futuro con la nuca. ¿Todos lo hacemos qué? Todos lo hacemos. Claro. Es absolutamente natural. Exacto. Digamos, en un mundo que cambiaba lento, estamos completamente acostumbrados a utilizar el pasado para predecir el futuro. Entonces, básicamente, tener experiencia se supone que es un atributo valioso. Tener experiencia es haber vivido mucho pasado y, en base a ese pasado, de alguna manera estar mejor preparado para lo que viene. Pero en un mundo que cambia rápido, el pasado es un pésimo predictor del futuro. Pero nosotros estamos muy acostumbrados a proyectar el futuro basados en nuestra experiencia anterior. De algún modo, lo que este oyente plantea es lo que nos pasa a todos. Lo que pasa es que tenemos que estar alertas a nuestro propio... en un mundo que cambia rápido, la intuición, lo que funcionó antes, no necesariamente va a funcionar hacia adelante. Y es muy importante estar avivados de esto y estar alerta. No caer nosotros mismos en la trampa de nuestra propia experiencia, de nuestra nostalgia, que hoy en día son trampas. Sí, y cómo a su vez nivelar, ¿no es cierto?, la brecha tecnológica entre las distintas generaciones, porque tenemos una época donde tenemos por un lado baby boomers, tenemos X, tenemos Y, tenemos Z, cada uno con un background diferente. ¿Cómo hacemos para sincronizar todas esas velocidades? Mira, yo hace un tiempo escribí en mi columna de La Nación, una columna donde invitaba, la mayoría de los que leen la revista de La Nación son gente de nuestra edad o más grandes, y escribí una nota... De la de ustedes. Tuya, sí, de la y escribí una columna donde invitaba a todos los adultos a que si tienen la suerte de tener un hijo, un sobrino, algún adolescente cerca, le pidan de sentarse a charlar para aprender de ellos. Porque la mayoría de los adultos tenemos la tendencia de dar sermones, ¿no? De decirle a los adolescentes lo que tienen que hacer. Y hoy los adolescentes, los jóvenes, saben un montón de cosas que los más grandes no sabemos. De manera que yo, mi propuesta, subvirtiendo un poco la manera en la que se suelen dar los vínculos familiares, era, si tenés la suerte de tener un adolescente en casa, sentate con él y escuchá, con él o con ella, y escuchalo. Escuchá que vas a tener bastantes cosas para aprender. Yo usaría una palabra en este caso. En ese caso, adoptemos la adaptación. De algún modo tenemos que adaptarnos a las nuevas movidas. Completamente. Que son beneficiosas y no como mirándolas con la nuca. Totalmente. Y en un punto, como decía Gaby recién, los más jóvenes vienen mejor preparados, ¿no? Hay algo que de haberlo vivido desde una edad más temprana que les hace tener una mejor lectura del presente. Por eso yo creo que es muy útil escuchar a los jóvenes. En mis proyectos, en mis emprendimientos, en general, casi siempre trato de tener personas de las diferentes generaciones, ¿no?
Y tener un pibe recién salido del secundario de 18 años, menos de 18 no, porque no pueden trabajar, es ilegal, pero con 18 recién cumplidos es fundamental en cualquier empresa. No para cadetes, sino para que te ayude a entender cómo la tecnología, cómo los hábitos, cómo los consumidores más jóvenes ven el mundo. Sí. ¿Vamos a un corte, Gaby? Vamos. ¿No te molesta? ¿Estabas por decir algo? No, pero puedo lanzar la pregunta después. Y arrancamos con lo que se te ocurre recién. Queridos amigos, vamos a un corte y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno al 4899-1623, nuestro correo trenradio@gmail.com. Voy a repetir la pregunta. Buena idea. ¿Sí? Para los oyentes, necesitamos saber cómo se llamó la computadora que derrotó en 1997 al ajedrecista Garry Kasparov, convirtiéndose en la primera computadora en lograrlo. Eso es lo que tienen que responder para ganarse el libro Pasaje al Futuro de Santiago Bilinkis o alguna de las entradas para espectáculos. ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Qué? Pobre Kasparov. Vamos a un corte y ya volvemos. Atención, señores pasajeros. El tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On By, un clásico de Burt Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Generación Riverplatense, el programa para los socios y los hinchas de River. Todos los miércoles, 21 horas. Conducción, Guillermo García Caliendo, Cata Sarrabayrús y Marcos Barbero. Generación Riverplatense, miércoles, 21 horas. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los martes a las 10 de la mañana, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Entredichos. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerlas deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en salud.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Pinamar Café,
Pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 4823-3003. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard! Largamos, querida Gaby, otra vez subiendo al tren para que no perdamos el tren y para que no perdamos el futuro de algún modo. Gracias a Anabela García y gracias a María Masi que llamaron por hablar de teatro. Gracias, Maximiliano. Queridos amigos, seguimos aquí acompañados de Santiago Bilinkis, emprendedor serial y tecnólogo. Recién estábamos hablando, pero vamos a cerrar el tema anterior con un mail que nos envía Mariela de Palermo. ¿Qué futuro ve el invitado en el trabajo? Ya que cada vez es más difícil conseguir empleo y mantenerlo. Gracias por su presencia en el tren, Mariana de Palermo. Y esto respondería a la segunda parte de tu pregunta, Gaby. Claro, la relación entre trabajo, ingreso e identidad, ¿no es cierto? Bueno, partiendo de la premisa de este estudio que citaba yo antes del Banco Mundial, que de alguna manera prevé masivas desapariciones de empleo, en muchos lugares del mundo se está discutiendo la alternativa de crear un ingreso universal. Un ingreso universal sería, como es aquí la asignación universal por hijo, pero una asignación universal, no por hijo. Una asignación que realmente vaya a todas las personas, de manera que por primera vez en la historia de la humanidad se rompa este vínculo absolutamente bionívoco que hubo siempre entre ingreso y trabajo, ¿no? Hasta acá, sí. Si uno trabaja, cobra, si no trabaja, no cobra. A lo sumo habrá un seguro de desempleo como para paliar alguna situación intermedia. Bueno, hoy se está discutiendo en muchos lugares del mundo romper esta vinculación y que todas las personas reciban mensualmente una suma que les permita cubrir sus necesidades básicas independientemente de que tengan o no trabajo. Esto no es un acto de generosidad de los estados. Es la primera manera de empezar a pensar cómo romper... Vamos camino, como decís en tu libro, o en tus apuntes, al pleno desempleo, a un desempleo potencialmente masivo. Y en definitiva, por ejemplo, en Suiza hubo el año pasado un plebiscito donde se votó la posibilidad de que todos los suizos recibieran 2.800 euros mensuales, y la petición fue rechazada, la gente votó en contra. Ahora este año Finlandia está lanzando un programa experimental de ingreso universal, Canadá también. Es algo que se está discutiendo mucho en Estados Unidos, de modo que, digamos, uno pensaría, pero regalarle plata a todo el mundo parece más un plan socialista que capitalista. Bueno, no, en las principales potencias del capitalismo se está discutiendo esto, porque el fenómeno del desempleo tecnológico está claramente en el horizonte. Lo que pasa que lo termina sucediendo, yo preparando mi columna que les mencionaba antes sobre los trabajos del futuro, en la encuesta también le pregunté a la gente si ellos serían felices teniendo todas sus necesidades materiales cubiertas, pero viviendo sin trabajar. Y 70% de la gente opina que no. Seguro. O sea, el trabajo no es solo una fuente de ingreso, a pesar de que hoy es la única fuente de ingreso, pero no es la única motivación para trabajar. De manera que, para mí lo que es más interesante, en vez de pensar cómo repartimos la plata para que aún quien no tenga trabajo acceda a bienes, para mí la pregunta más interesante es cómo repartimos el trabajo. Porque en definitiva, si yo te digo que de acá a 20 años va a hacer falta la mitad del trabajo de hoy, y por lo tanto pensamos que 50% de la gente va a tener trabajo y 50% no, estamos hablando de un escenario cataclísmico. Y sí. Si en vez de decirte eso, te digo que dentro de 20 años todos vamos a tener que trabajar la mitad, que es lo mismo. Vamos a trabajar todos, pero la mitad de las horas actuales, la gente dice, ¿dónde firmo? Porque todos querrían trabajar, pero trabajar menos de lo que trabajan hoy. Hoy vivimos con un ritmo
que no nos permite tiempo por ahí de calidad con la familia, un ritmo que no nos permite pasar tiempo con los amigos, un ritmo que no nos permite realizar actividad física en la medida que necesitamos para mantenernos saludables. De modo que pensar una vida en la cual trabajemos, ganemos lo mismo que hoy, pero trabajemos la mitad, es económicamente equivalente a darle un ingreso universal al 50% que esté desempleado, pero conduce a un mundo en el que todos querríamos estar. De manera que yo creo que la discusión que se viene es, en la medida en que empiecen a desaparecer empleos producto del avance tecnológico, cómo vamos acortando la jornada laboral de manera que se trabaje cada vez menos por el mismo sueldo. Me gustaría que pensemos también en alguna estadística que nos pueda ayudar a entender todo esto. Leí, o no sé si leí o escuché en una de tus conferencias, de tus charlas, que vos decías que el campo, por ejemplo, proveía de trabajo al 80% de la población en una época anterior. Sí, a fines del siglo XIX. ¿Y actualmente cuánto es? En este momento es 2%. 2%. O sea, ya hubo muchos cambios. En el campo trabajaban 4 de cada 5 personas, hoy trabaja 1 de cada 50. Claro. Y eso llevó a enormes migraciones, donde la gente vivía en el campo y tuvo que emigrar a las ciudades. Cuando llegó a las ciudades cayó en las fábricas, comienzo del siglo XX, donde hacía trabajos repetitivos, aburridos, de ensamblaje, hasta que las máquinas también, las fábricas se llenaron de máquinas y la gente tuvo que emigrar de nuevo, ya no del campo a la ciudad, pero de la fábrica a la oficina. Me gustaría, para entender todo esto, que vayas a un tema que Gaby quiere preguntarte, que quiere ir a la educación, Gaby, sí, me parece. Sí, no, lo que pasa es que claramente me estaba acordando de los ludistas en la época de la Revolución Industrial, ¿no? Esto que decimos, bueno, el cambio sigue una línea, ¿no es cierto? El cambio de alguna manera no para, aunque nosotros podemos inventarlo, influir, pensarlo, etcétera. Pero, digamos, con todo este escenario, ¿de qué manera la educación puede jugar un rol protagónico? Porque tenemos una educación local pensada para el siglo XIX. Completamente. De hecho, estamos educando a los chicos hoy casi igual de lo que fuimos educados nosotros hace 20, 30, 40, 50 años. Hace poco, en mi columna de La Nación, cuando llegaba el comienzo de clases, escribí un artículo donde decía que el lunes iban a comenzar las clases y se iba a repetir un clásico ritual que venía repitiéndose casi sin cambios por los últimos 100 años, que es que iban a empezar las clases, los chicos se iban a sentar cada uno en su banco, el docente se iba a parar en el frente, iba a empezar a hablar de cosas que a los chicos no les importaban absolutamente ni un poquito, los chicos iban a fingir prestar atención, tratar de memorizar lo imprescindible como para poder aprobar el examen y olvidarse por completo de todo lo que aprendieron y nunca más querer saber nada de lo que tuvieron que rendir en ese examen. De algún modo, hoy el sistema implica una gran hipocresía. Y yo lo veo con mis hijos adolescentes, ¿no? Cuando vos los ves preparando un examen, te das cuenta que están tratando de memorizar todo lo que necesitan meter en su cabeza para aprobar y se van a olvidar de absolutamente todo un minuto después. Ellos lo saben, yo lo sé, y el docente que les toma el examen también lo sabe. De manera que, en definitiva, el desafío es empezar a pensar una educación que los prepare no para el mundo del siglo XIX o del XX, sino del siglo XXI o del XXII. O sea que para vos, Santiago, es imprescindible la digitalización de la educación. Sí, pero la digitalización no alcanza, porque si vos usás las computadoras para hacer lo mismo que estamos haciendo, el resultado va a ser el mismo de siempre. Te pongo un ejemplo. Para los empleos de dentro de 20 años, las habilidades que van a ser necesarias van a tener mucho más que ver con la capacidad de aprender constantemente, con la capacidad de cambiar, con la capacidad de innovar. Cuando vos a un chico le tomás un examen basado en datos fácticos, qué día se celebró la batalla de Cepeda, y si el chico no contesta el 3 de febrero, no sé cuánto, está mal, y le pones una cruz y le bajás puntos, lo que le estás enseñando es que en definitiva todas las preguntas tienen una única respuesta y que el error es penalizado. Sin error no hay innovación. Sin capacidad de explorar, de arriesgarse, de jugársela, de equivocarse, no hay innovación posible. Cuando vos a un chico, por los mecanismos de evaluación, de alguna manera lo haces evitar los errores, le estás cercenando su capacidad de innovación, que es la habilidad, digamos, que va a necesitar de acá a 20 años, mucho más que saber cuándo fue la batalla de Cepeda. Entonces, en definitiva, gran parte del cambio tiene que ver con cambiar los contenidos, con digitalizar, con cambiar los mecanismos de evaluación, pero sobre todo cambiar la filosofía que está detrás, ir dejando una filosofía academicista por una filosofía donde lo que se promueva de algún modo sea la capacidad de crear, de pensar, de tener pensamiento crítico. Y eso hoy estamos lejos de que suceda, no solo en la Argentina, no es un problema local, es un problema global.
Antes del corte te hago una preguntita y vamos al corte. Dale. ¿Vos lees papel o Kindle? Leo pantalla. Ajá. Ni papel ni Kindle. Hoy en día leo en la pantalla de mi computadora, digamos, y a veces tengo un Kindle, pero la verdad que donde más leo es en la computadora o en una tableta. Gaby, ¿qué escuchamos ahora? Vamos a escuchar otro tema de la banda que mencioné anteriormente, que se llama Al-Jay, y este tema se llama Taro. Taro. Vamos a ir y enseguida volvemos. China Kappa jumps cheap, 2 feet creep up the road. 2 photo to record me lumps and war. Their ancestors is chance. Oh, very yellow white flash. A violent red Christmas rips light as live like grass. But so high from the leak avalanche, mine is a watery pit. Painless with immense distance from medic, from colleague, friend, enemy, foe. In 5 years from his leg, from Utah. Do not spray into eyes. I have sprayed you into my eyes. Last rattle, last chokes. Oh, collars and cares, glazed to grey, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp, but the body grasp not. The photographic more. 3.1415 at life, no longer my more. Faded for home, me 54 doors open like arms, my love. Painless with a great closeness. Two Kappa, dark after nothing reunited with his head and with you, Taro. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. Gracias, Maximiliano. Seguimos aquí en Tren Nocturno, acompañados de Santiago Bilinkis. Todavía no, estamos arrancando, pero ya anuncio que Santiago sigue en el tren. Él no se movió, no bajó en la estación recién, Gaby. Y es un emprendedor serial y tecnólogo. ¿Qué, Gaby? ¿Qué me querés decir? No, y estamos parados en este momento en el capítulo 9 del libro Pasaje al Futuro. Sí, porque nosotros veníamos hablando antes, para que la gente más o menos nos siga. Yo al inicio del programa dije que la gente vaya
imaginándose el programa de hoy, a medida que vamos charlando, e imaginando cosas. La educación, por ejemplo, que empezamos a tocar recién, ¿está de acuerdo, está a tono con los avances tecnológicos actuales? Yo creo que la respuesta es obvia. Mira, el problema es más profundo que el incorporar los avances tecnológicos, ¿no? O sea, en definitiva, cuando vos... hace poco me tocó dar una conferencia en Río Cuarto, en un evento muy grande organizado por toda gente que se dedicaba a la agricultura, ¿no? Y el ejemplo que yo di, eran todos productores agrícolas, les dije, bueno, imagínense que ustedes plantan soja, pero lo que plantan hoy recién se va a poder cosechar en 20 años. Claro. Entonces, antes de tomar la decisión de plantar, es totalmente diferente que, digamos, si vos plantás hoy para cosechar en unos meses, que si plantás hoy para cosechar en 20 años. Querrías saber si la gente todavía va a querer seguir comiendo soja, querrías saber cómo puede llegar a evolucionar el precio de la soja, querrías por ahí tomar seguros por variación de precio, de tipo de cambio. Es muy diferente. Bueno, la educación funciona así. Un chico o una chica que entra hoy a jardín de infantes va a ingresar al mundo profesional en el año 2035. Entonces, la educación que debiera recibir hoy un chico que empieza el jardín de infantes y después primaria, secundaria y universidad, es una educación que lo prepare para ese mundo, no para el de hoy. Entonces, la educación en algún sentido es siempre acerca del futuro. Y si vos le preguntás ¿para qué mundo están preparando a los chicos al director o directora del colegio de tus hijos? Te va a mirar con cara de ¿qué diablos le estás hablando? No es que no tengan una respuesta, ni siquiera tienen la pregunta formulada en la cabeza. Los están preparando para el mundo de hoy. Y estos chicos no van a vivir en el mundo de hoy. Entonces, cuando yo estaba escribiendo el libro, me fui encontrando con que el capítulo de educación se volvía más y más importante en mi cabeza y en el libro. Y finalmente, cuando el libro se publicó, decidí que el capítulo de educación yo quería regalarlo. Quería que pudiera leerse en cualquier escuela, que el precio del libro no fuera una dificultad para que el libro llegara a maestros, a directores, a padres. Y bueno, ahí tuve que discutir con la editorial, porque es mi primer libro y no sabía que cuando uno escribe un libro, si lo publica una editorial, lo escribiste vos, pero el libro es de ellos. De manera que yo no puedo regalar mi propio libro. Pero bueno, después de bastante discusión logré que me den el gusto. Y hoy el libro se puede bajar, es de dominio público, ese capítulo. De manera que los que quieran bajarlo van a mi página, bilinkis.com/educación. Y en bilinkis.com/educación se pueden bajar ese capítulo en PDF, leerlo, mandárselo a quien quieran, imprimirlo, hacer lo que quieran con esto. Quiero contarte, Santiago, que el libro en papel que vos me diste, justamente, ese sí ya está regalado, o sea que gracias por regalarlo. Gracias Juan Carlos Mexandó, que llamó por el libro. Ok, excelente, espero que lo disfrute. Lo va a disfrutar sin ninguna duda, Gaby. Bueno, y digamos, siguiendo con el tema de la educación, me gustaría que desarrollaras, vos promovés un modelo educativo que justamente, digamos, promueva buenos articuladores en lugar de memoriosos. Y por otro lado, por el tema de la caducidad del conocimiento, claro. Sí. Fíjate, digamos, cuando nosotros éramos chicos, si había un dato que vos necesitabas, sí. Por ejemplo, cuál es la capital de Bulgaria, y no lo sabías, si tenías la suerte de tener una enciclopedia en tu casa, ibas a la biblioteca, agarrabas el tomo correspondiente, buscabas, y en 5 minutos más o menos obtenías el dato. Si no tenías una enciclopedia en tu casa, tenías que ir a la biblioteca, pero no a la biblioteca mueble, a la biblioteca edificio, a la biblioteca del barrio, hablar con el bibliotecario, el tipo se buscaba en un fichero, se trepaba una escalera, sí. Julio se ríe porque sabe de lo que estoy hablando, lo vivimos de chicos. Y obtener un dato te podía tomar media hora, 40 minutos, depende de qué distancia estuvieras de la biblioteca del barrio. Hoy cualquier dato fáctico se obtiene en exactamente 2 segundos mirando la pantalla del celular. Este cambio extraordinario cambia el sentido de aprender datos de memoria. Antes valía la pena aprender datos de memoria por las dudas, porque si algún día lo necesitabas, conseguir el dato era tan complicado que mejor que tengas en tu cabeza todo lo que puedas memorizar. Hoy eso cambió, pero como decíamos antes, los mecanismos de evaluación no cambiaron. Entonces, en el capítulo del libro, yo propongo 3 reglas que debiera seguir cualquier examen. Que tienen que ver con, en vez de combatir la copia, porque las escuelas siguen combatiendo la copia, siguen evitando que los chicos se macheteen, siguen evitando que hablen entre sí en el examen. Mi propuesta era, en vez de prohibir la copia, en vez de combatirla, hagamos la copia obligatoria.
Mi propuesta eran tres reglas para un examen. La primera es que todo examen tiene que incorporar material de por lo menos 3 fuentes distintas, que las tenés que buscar en el momento, con lo cual el examen tiene que ser a computadora abierta, a internet abierta. Incorporar material de por lo menos 3 fuentes distintas, regla número 1. Regla número 2, dar crédito a la fuente. No se trata de afanar nada, no se trata de apropiarse del contenido ajeno, sino de articular, de tomar cosas y decir esto lo saqué de acá, esto lo saqué de acá. Y la tercera es construir, en base a esas 3 fuentes, un discurso propio. Claro. Una perspectiva donde de alguna manera, pese a estar articulando contenidos de otros, se forme una opinión propia que no tenga repeticiones, porque si 2 dijeron cosas parecidas, que no, copiando y pegando, no te queden cosas mal planteadas. Yo creo que un chico que puede articular contenido de esta manera está 100 veces mejor preparado para el mundo que viene que uno que te repite de memoria todos los ríos de Europa. Yo creo que nosotros hacemos mucho hincapié en lo que hace a los avances tecnológicos. Y creo que los avances tecnológicos lo que menos tienen que provocar en nosotros es preocupación, porque de algún modo o de otro nos van a entrar en nuestra vida y van a seguir adelante su camino. No se lo puede detener. Me gustaría dedicar un capítulo a la resistencia a ese avance. Los elementos que hacen que uno viva mal al tratar de resistirse a cosas que son inevitables, digamos. Mira, el tema es que la resistencia al cambio no es un defecto. A eso quería. La resistencia al cambio es algo absolutamente constitutivo de nuestra manera de ser. Y de todos, digo, hay algunas personas un poco más resistentes que otras, pero esto es producto de que nuestro cerebro evolucionó en un mundo muy diferente al actual. Nuestro cerebro evolucionó hace decenas de miles de años en un mundo que era muy estático, donde los premios y los castigos eran estables. Entonces, cuando eras un cavernícola, salías de la cueva, ibas para la derecha y te encontrabas cara a cara con un león y lograbas salir airoso, ileso del asunto y volvías a la cueva, no ibas más a la derecha porque ahí está el león. Si después al día siguiente salías y ibas hacia la izquierda y te encontrabas un prado lleno de frutos, a partir de ahí siempre ibas a ir a la izquierda porque ahí hay frutos. Y las cosas no cambiaban demasiado del lugar. Quizá lo más loco del mundo que nos toca hoy es que los premios y los castigos cambian constantemente, pero nuestra mente no está acostumbrada a eso. De manera que tenemos una enorme inercia a seguir reproduciendo una y otra vez la fórmula que nos funcionó en el pasado. Y quizá lo más loco de este mundo es que precisamente la fórmula que te llevó al éxito en el siglo XX es la misma fórmula que te puede condenar al fracaso en el siglo XXI si no sos capaz de cambiar a tiempo. Pero cargamos con esta resistencia al cambio producto de nuestra evolución en un mundo distinto. Yo me resisto totalmente al paso del tiempo. A eso sí, por ejemplo. Me resisto totalmente. Son las 12 menos 1 minuto y medio. Ya, mirá, y quisiera seguir hablando 2 horas con vos. Mira, bueno, habrá alguna otra oportunidad seguro. Sí, no, es que habitamos en un mundo, digamos, más abierto, en un montón de conceptos con tecnologías más blandas. Es un mundo líquido, como decía Zygmunt Bauman. Pero igual me gustaría quedarme, entre muchas otras cosas que vos dijiste en este programa, Santiago, con el tema de que la resistencia no es un defecto, no nos pongamos mal por eso. No, totalmente. Es una reacción, digamos. Es una reacción hay que ser consciente de nuestras propias limitaciones. Somos la única criatura en la naturaleza que puede pelear contra su propia naturaleza. Tenemos la cultura que nos permite hacer cosas incluso en contra de nuestra propia tendencia natural. Vamos a hacer un poquito de futurología ahora. Dale. Gaby, ¿qué vamos a tener el programa que viene de acá 7 días en este tren nocturno? Julito, el próximo lunes vamos a hablar de inteligencia artificial y Big Data, con uno de los líderes de la inteligencia artificial en América del Sur, que es el doctor Guillermo Cimari. Él se desempeña como profesor del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Viene específicamente a vernos aquí al tren para desarrollar esto. Aquí será recibido de mil amores. Pero hoy estamos despidiendo a nuestro querido invitado Santiago Bilinkis. Quería agradecerte mucho que hayas estado con nosotros, pero te voy a despedir con una pregunta. Ok. Que vos la mencionás en uno de tus de lo mucho que leí de vos para este programa. Vos tenés hijos. Sí, 3. Viene un hijo, uno de tus hijos, y te pregunta, papá, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Qué le dirías?
Mira, lo que le diría básicamente es que el futuro, porque la pregunta de cómo va a ser presupone que el futuro ya está escrito y que alguien, tal vez yo, puede saber cómo va a ser. Cuando en realidad el verdadero desafío del futuro es que no está escrito. El verdadero desafío del futuro es estar informados, tomando las decisiones correctas para ir construyendo el mundo que queramos construir. De manera que mi respuesta a mi hijo sería un llamado a hacerse protagonista, a no pensar el futuro como algo que le viene dado, sino como el producto de sus propias decisiones y acciones. A inventarlo. Totalmente. Querida Gaby, se nos fue el programa. Lamentablemente, hasta acá llegamos. Bueno. El futuro será la semana que viene. Excelente. Gracias por la invitación. Al contrario, un placer haberte tenido, queridos amigos. Estuvo con nosotros Santiago Bilinkis, emprendedor serial y tecnólogo, autor del libro Pasaje al Futuro, que se lo llevó nuestro invitado Juan Carlos Mexandó. Estudió economía en la Universidad de San Andrés. En el 2010 asistió al Singularity University en una sede de la NASA en Silicon Valley, donde estudió con destacados científicos del mundo. Gran divulgador, fue distinguido como personalidad destacada en el campo de la ciencia y tecnología de la ciudad de Buenos Aires y cofundador de varias empresas, muchas. Gaby, me encantó el programa de hoy. A mí también. Nos vemos la semana que viene, ¿te parece bien? Por supuesto. Vení no corriendo, no te agarres del estribo a último momento, ¿ok? ¿Me lo prometés? Voy a tratar de estar un poco antes. Espero que sea así. Gracias, Maximiliano, por la operación técnica, no la telefónica. Gracias por la operación telefónica a Laura. Y amigos, soy Julio Kirchner, les deseo una muy buena semana y nos vemos de aquí 7 días. Muy buenas noches y de vuelta te agradezco, Santiago, el haber estado con nosotros. Un placer, muchas gracias.